Si nos pasa de cara a defensa personal, en cuanto la mano toca la cara, yo ya tengo que controlar el codo por encima del huesito del codo, el tríceps, cambiar mi nivel para entrar a las piernas. Cuando estamos en control de brazo exterior y buscamos la primera técnica que hemos hecho, en vez de ir a un jalón a espalda, ¿vale? El jalón, vamos a buscar un jalón cuando yo no noto dónde está su brazo, porque él puede estar metiéndose la mano al bolsillo. Yo estoy aquí, no noto el brazo, rápido voy a controlar los dos, ¿vale? Si el brazo está en contacto con mi cuerpo, ¿vale? Él puede estar en mi codo o en mi muñeca, sería lo más inteligente, ¿vale? Claro, es que este control es muy bueno porque ahí ya no puede hacértelo tampoco, ahí ya tienes rodilla y tú ya metes... Yo muchas veces pienso que cuando... A ver, sí. meto la mano aquí es cuando lo tengo desequilibrado. Si lo tengo recto me da miedo que me haga eso. Claro. No, eso es buenísimo, o sea, es muy buena pregunta. De hecho, aquí no solo trabajarla, pero para defensa personal me parece una opción increíble. Si la mano no puedo acercarme. Aquí yo lo que hago es siempre meto la cadera y subo mi hombro. ¿Vale? Aquí, incluso este control, porque aquí sí que no puede meter presión. No puedo. ¿Vale? Tengo muy bien metido la cadera. No. Si me alejo, como tú dices, Pau, sería controlar ahí, eso sería perfecto, porque ahí sí que no puede... O si está muy arriba, no hace falta que la clavemos. ¿Vale? Control. Eso sí, para levantar, muy importante, que mi cadera esté abajo, ¿vale? Siempre las dos manos por debajo del culo, piso muy hacia adelante, cadera pegada. Me gusta enfocar la lucha para la defensa personal, ¿vale? Porque al final yo entreno defensa personal, me gusta aplicar las técnicas luego a situaciones, entonces vamos a empezar calentando, que ya habéis calentado, pero vamos a controlar brazo desde control de cuello, ¿vale? Cuando él busca controlar de cuello, modo deportivo, siempre tengo que utilizar la mano contraria, cuanto más pegada a la muñeca mejor, porque voy a tener más control, más agarre. ¿Vale? Y el otro brazo es importante que se nos quede siempre abajo. Cuando metemos el gesto es como un crochet sin meter la mano, ¿vale? El brazo se queda abajo, soltamos agarre y la mano de abajo arropa. Busco tener siempre mi hombro por encima de su hombro, ¿vale? Para que ejerza una presión y desde aquí tenga control, pueda moverle. ¿Vale? Entonces vamos a buscar primero el agarre para introducirnos al control desde control de brazo-cabeza o control de muñeca, ¿vale? Igual aquí siempre yo tengo que poner un tope y tenemos que romper el agarre por el lado que él tiene pulgar y dedos, que es donde hay la apertura, ¿vale? Yo si intento abrir para afuera y él está duro, no voy a poder abrir nunca, tengo que romper siempre para adentro, ¿vale? Rompo, controlo. Se rompe el agarre, ahora, y esa mano se cuela, no, por abajo. Si la mano se va, él nos coge la espalda, va a sacar la mano y ya está en nuestra espalda, ¿vale? Entonces, sin embargo, aquí siempre hay un buen control por encima del hombro. Así podría ser también. Para no doblarte el pulgar, sí, no pasa nada. A mí me gusta más aquí porque tengo mucho más control, pero aquí lo mismo, todo el rato pegado a mi cuerpo. Y ya Ahí, vale. Agarrar el cuello, ¿vale? Desde aquí busco mano contraria, meto el gesto y aquí siempre hombro por encima del hombro, ¿vale? Y tengo que de alguna manera sacar un poco de pecho para ejercer la presión como de una pequeña americana en el aire, ¿vale? Para que el brazo esté incómodo y siempre el hombro por encima del hombro, muy importante. Vale, por ejemplo, ahora ya me agarro de aquí. Vale. Mi gesto ahora sería ahí, pero con mi derecha. Siempre con la contraria, eso es. Y la del mismo perfil que con la que te está agarrando, tienes que usarla por debajo, metiendo el hombro, ejerciendo presión. Esta. Hay que torcerla para allí. Un poquito, eso es. Eso es perfecto, y el hombro por encima del hombro. Y ahora con la izquierda, o sea, ahora la derecha sujeta aquí, entiendo, ¿no? Exactamente, la derecha se queda sujetando y la izquierda por arriba. Ahí, eso es. Vale. Una manera de introducirnos a un control de brazo exterior, ¿vale? Un control en el que yo tengo control sobre él, de modo que mis dos manos están agarrando un solo brazo. Si vamos a empezar enfocándolo a defensa personal, ¿vale? Sobre todo quiero que os quedéis con los detalles de que tenga yo control del brazo, que si el compañero en un momento dado puede decirlo que saque el brazo con todas sus fuerzas, ¿vale? Yo
tenga el control de su brazo y él no pueda quitarlo. En el momento que ella se ubica a defensa personal, aquí parece que la cara está muy expuesta a golpeo, aunque no son golpes de poder porque él no tiene todo el recorrido de la cadera, pero bueno, hay golpes y evidentemente aquí él me puede llegar con su mano libre y me puede golpear, también puede haber cabeza, por eso es muy importante siempre que estemos bien pegaditos. En el momento que empieza a haber golpeo enfocado a defensa personal, vamos a sacar la cabeza de lado, ¿vale? Vamos a cambiar la cabeza de su perfil interior hacia afuera y voy a pegar hombro con hombro, ¿vale? Sigo con el control de su muñeca. No perdemos en ningún momento la muñeca, ¿vale? Muy importante. Yo estoy aquí con este control, veo que empieza golpeo, cambio y pego hombro con hombro, ¿vale? Desde aquí, lo primero que vamos a buscar, según llego a esta posición, si yo no noto su mano en mi cuerpo, por lo general, si él quiere romper el agarre, voy a notar su mano, o en mi muñeca, o en mi codo, o en mi hombro. Sé dónde está la mano. Pero si yo no estoy notando su mano, significa que puede estar buscando bolsillo, metiéndolo a algún lado. No tengo el control de su brazo, con lo cual a mí no me gusta. Yo quiero sentir dónde están sus manos en todo momento, que no se esté buscando algo en el bolsillo. Llegamos a esta posición y no notamos la mano, ¿vale? Puede estar en el bolsillo. Lo que voy a buscar es un pequeño desequilibrio, tirando de él hacia mí. La mano que estaba el hombro por encima del hombro, la mano va al hueso del codo y me abre un pequeño hueco aquí en su sobaco para meter la mano contraria. La que estaba en la muñeca sube y ahora para coger la espalda tenemos que hacer un pivote de 180 grados de cadera. ¿Vale? Me gusta mucho ese detalle para coger la espalda porque, como todo, aprendo a base del fallo y 1000 veces me ha pasado ir a coger la espalda, se nos van, esto nos suele pasar muchas veces. Queremos coger la espalda, no cogemos bien el ángulo, buscamos la espalda y se nos van todo el rato. Sin embargo, es mucho más fácil que para coger la espalda, cuando vaya a hacer el jalón de brazo, haga un pivote de cadera. ¿Vale? 180 grados, mis pies están mirando hacia allá, cambio el perfil 180 grados. Controlo. Empiezo a golpear, salgo, le muevo un poquito. Ahora, pega hombro con hombro, eso es, ¿vale? Y ahora esta mano baja al huesito del codo y esta mano se cuela ahí. Ahí. Y ahora ya mira la cadera. Eso es. Buenísima. Aquí sí viene el puño. Buenísima. Vale, y luego el arrastre, cambiamos aquí este jalón. Sí. Y ya con la cadera. Perfecto. Eso está perfecto. Más o menos. Lo único, cuando llegamos a este lado, ¿vale? Cuando yo cambio la cabeza, esta mano no la suelto. Porque si me mete por aquí, ya no voy a poder hacer el jalón, porque ya tiene el control. Tú es todo el rato aquí. Se queda ¿Vale? Ahí. Intenta sacar el brazo de ahí. ¿Vale? Muy pegado, yo aprovecho todo mi cuerpo y ahora desde aquí lo que hago es jalón un poco, ¿veis el hueco este que se genera? Sí. Por ese huequito va a pasar mi mano, ¿vale? Pero aquí es muy importante que yo meta un poco la cadera para que él no pueda sacar, intenta sacar el brazo por el otro lado, ahí, y aquí ya, sí. Mira, eso es, ¿vale? Ahora la cabeza está en este lado, ¿qué pasa? Que aquí a defensa personal él puede golpear, ¿vale? Entonces cambia, rota la cadera y saca la cabeza por fuera. Y hombro con hombro, pero sigue con el control de la muñeca. Esta mano sigue abajo. Ahí, no sueltes la muñeca, ¿vale? Ahora esta mano tira del brazo hacia ti. Y ahora esa se mete aquí arriba y ahora, pero que no salga esa mano por ese lado. Vale, suéltate. Ahora pivota la cadera. Eso es. Busca esta cadera, pegarla a la suya. Pivota la cadera. Eso es. Eso es. Ahí ya te digo. Muy importante este control. Cuando tenemos el control de la muñeca, pivotamos, pero sigo con el control. Porque si no, me va a buscar el underhook. ¿Vale? Y ya con la pala metida es muy complicado que haga un jalón, porque ya tiene aquí un control. Entonces yo aquí no le... Claro, no. Si él llega a este control de brazo por dentro, ¿vale? Una pala, ya no puedo coger el control. Muy importante que yo no suelto la muñeca en ningún momento, ¿vale? Cuando la suelto un segundo para meterla aquí, meto presión con mi cadera y con mi tripa y no le dejo sacar el brazo. Intenta sacar el brazo, ahí me cuelgo en él casi. Y aquí ya pivoto mi cadera, cabeza muy pegadita. Y para derribar tenemos que colgarnos sobre él. Nos imaginamos que somos un mono en una liana. Yo me cuelgo en él directamente hacia el lado donde tengo cogido el brazo. Cámbiala el perfil, hombro con hombro. Pero no saques esa mano por ahí porque si no luego no puedes coger la espalda, ¿vale? Esa mano, déjala, controla. O sea, yo con esta tenía aquí. Mira, importante, ¿vale? Estamos aquí. Si yo cambio y saco la mano, ella va a llegar a un control. Y ya aquí no puedo pasar la espalda, ¿vale? Porque ya me tiene bloqueado. Entonces es muy importante que yo cuando cambio pongo hombro con hombro y esta mano no la suelto. Yo no la puedo dejar que se me cuele ahí, aquí. Y ahí ya hago el cambio para llegar a la espalda. Lo que pasa es que, claro, mi duda viene, vale, partimos de ahí. de aquí. Eso es, esa mano por debajo. Por debajo. Vale, partimos de aquí. Ahí. Ahora ella... Tengo que cambiar. No, sigue con el mismo control. Ahí. Vale. Eso es, hombro con hombro. Meto más el hombro. Y mira al lado opuesto a ella.
Eso es, ¿vale? Vale. Ahora, Entonces, esta mano sube para arriba, esta. esta, ¿Vale? encima de la otra, ¿Vale? y ahora coge la espalda. Vale. Cambia mano O sea, por mano. sería pasar de esta de aquí a aquí y de Sí, esta a aquí. eso es, eso es. Cuando estoy en el control de brazo, ¿vale? Para evitar el golpeo, lo que hemos dicho, pivotamos y busco hombro con hombro y miro al lado opuesto al que mira él, pero sigo con el control, ¿vale? Muy importante que yo siga con este control de muñeca, porque si pierdo la muñeca, él va a llegar a una posición de control, ¿vale? Un brazo por dentro, una pala, underhook, y ya ahí no vamos a poder coger la espalda. Entonces, muy importante que desde aquí ejerzamos presión, busco ese ladito y no suelto la muñeca, ¿vale? Desde aquí, mano por mano, controlo espalda. Y muy importante, aquí tenéis varias opciones, ¿vale? Desde la espalda ya podéis cerrar. Si esa mano, si yo echo el jalón con la intención de controlar los dos brazos, porque la otra mano puede estar en el bolsillo, ¿vale? Hago el jalón y rápidamente controlo los dos brazos por la altura de los codos, ¿vale? Intenta sacar los brazos, Alex, ¿vale? Para que no pueda sacar nada del bolsillo. Aquí ya, estando muy pegados, podemos llevarle. ¿Vale? Otra manera, la manera más deportiva de hacer la pasada atrás, es hacer la pasada y me gusta quedarme con el brazo y la cadera, porque aquí tenemos muy buen control para luego llevar al suelo. Si alguien sabe lucha, cuando soltamos el brazo para cerrarnos, van a ir a buscar nuestras manos para que yo no cierre. Y ahí ha perdido el control, ¿vale? Y él recupera posición. Entonces, quedaros con estos dos detalles. Defensa personal, si tiene la mano en el bolsillo, agarre por los codos, cierro muy bien mis codos a mi cuerpo y le pido al compañero que intente sacarlos fuerte. ¿Vale? Ahí, que no salga. Así que no. A nivel deportivo, controlo la espalda, Alex se queda arriba, no quiere ir al suelo, pero yo me quedo con el brazo cadera. No me hace falta cerrarme. Desde aquí me cuelgo en él y le llevo al suelo. Le pido al compañero que no me deje que se quede arriba, que no quiera ir al suelo y yo me cuelgo en él. Sacamos siempre el pie para tener presión sobre él. ¿Vale? Si yo caigo con las dos rodillas y él me mete mucha presión hacia mí, puede acabar él encima mía. Entonces siempre en el último momento, cuando caemos al suelo, saco mi punto base para ejercer presión. ¿Vale? Aquí para terminarla podéis meter un poco de presión hacia él, cuando él me la devuelve y me empuja, la mano busca la rodilla y esta, en mano de cazo, busca el hueso de la cadera. ¿Vale? Eso es. Ese brazo muy importante siempre por abajo. Suelto ahora. Perfecta. ¿Vale? Pega el brazo a tu cuerpo. Eso es. El brazo tiene que estar totalmente pegado a tu cuerpo, ¿vale? Para que no puedas sacarlo para afuera. Ahora, me engancho. Eso es. Aquí. Y pivota la cadera. Y cadera con cadera. Eso es. ¿Vale? Aquí has hecho un final, ¿no? Sí. Aquí mira. Mano a la cadera y el codo es tuyo, ¿vale? Pega el codo hacia ti. Ahora. ¿Vale? Problema. Y esta mano va a la rodilla a ras de suelo. Por fuera. Por aquí. Ahí. Y ahora haces hueco y... Pero no te lo lleves encima. Ábrete tú un poquito. ¿Vale? Cuando lo llevas. ¿Vale? Sí. Un momento. Podréis transicionar a seatbelt, ahí a lo que queráis, pero a mí me gusta cuando estoy en el lateral, ¿vale? En vez de bloquear y llevármelo encima, ¿qué pasa? Que aquí al final le tengo encima, ¿vale? Yo quiero estar siempre por encima, sobre todo enfocado a defensa personal para luego poder levantar, control de periferia. Entonces siempre aquí bloqueo y en vez de irme yo hago un pequeño vacío. Y aquí puedo controlar ahí, puedo controlar allí, sigo metiendo presión. ¿Vale? Ahí ya podéis transicionar a lo que queráis. ¿Cómo la has tirado al suelo para hacerle lo del cazo y la Vale, aquí abajo, ¿no? hemos llegado abajo, ¿no? Vale, eso es. ¿Lo tenemos ahora? Vale, desde ahí muy importante, como tienes, tú sobre todo cierra a la mitad de sus brazos y pega los codos y como si hicieras este gesto. ¿Vale? Ahí, intenta sacarlos, fuerte. Muy complicado porque desde aquí no tenemos fuerza como para abrir. Ahí, por ejemplo, puedes poner un bloqueo con tu pie en su tobillo y como le tienes tan controlado que él no tiene puntos de apoyo, tú te puedes tirar y luego corregir. Eso es. Un momentito. Estamos aquí, ¿vale? Le tienes pillado. Cuidado porque no tiene punto de apoyo, para que no se coma el suelo. Entonces, desde aquí, por ejemplo, ponemos un tope, ¿vale? Y me voy sentando poco a poco. Le llevo de lado y ahora mira mis piernas. ¿Vale? Y sigo con el control. Controla con esta. Ahí.
hombro con hombro, pero esa mano déjala ahí dentro. Eso es, que no salga afuera. Y ahora ya, cambia. ¿Cambio la mano? Sí, esta sube arriba. No, pero esta se queda aquí. Y ahora pivota la cadera y coge la espalda. Eso es. Perfecto. Y ahora tienes que colgarte en él en diagonal, pero cierra mucho tu codo para que él no tenga la mano para apoyarse. Cólgate para acá. Tía, pero es que no me da el hombro. No, no pasa nada. No hace falta que te cierres. Desde ahí tú simplemente cáete para acá. Eso. ¿Cuál sería el paso? Si tú estás ahí, ¿vale? ¿Sí? Nos quedamos en el lateral, siempre la cabeza muy pegada al cuerpo, importante. Se supone cuando ya me has tirado. Sí, cuando ya he tirado. La cabeza tiene que estar siempre pegada por el tema de codo, ¿vale? Pues si estamos aquí separados me puede caer el codo de este lado, por ejemplo. Vale. Yo siempre pegadito. Vale. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Meto presión. Te meto presión hacia allá. Si tú no me contrarrestas la presión, yo te llevo. Ahora, cuando tú me devuelves la presión, y ya podemos transicionar aquí, controlar el codo, controlar las manos, sobre todo que las manos no lleguen a los bolsillos y siempre tener peso encima. Vale. ¿Vale? De ahí ya luego podéis meter la transición que queréis. Espalda, mataleón. Sí, nada, gracias. O sea, ¿tú juegas con ese giro? Sí. Todo el rato. Siempre. Porque aquí, si yo veo que hay golpeo o lo que sea, yo tiro, ¿vale? Y aquí, tú por mucho, yo me llevo tu brazo, tú vienes conmigo. Sí, bueno, yo por aquí. Claro, da igual. ¿Ves? Pero teniendo un buen control, si tú vas hacia el otro lado, tengo la espalda más fácil. ¿Vale? Ya me la estarías dando. Sí. Si no me das la espalda, ¿vale? Si tú estás aquí buscando estar enfrente mía, yo tiro. Deportivo, también vale, ¿vale? De manera deportiva. ¿Cuál es la manera que él tiene de romper el agarre? Sobre todo el de la muñeca, que es el que tengo controlado. Siempre los agarres, lo habréis hecho 1000 veces, defensa personal, Kayukembo, siempre tiene que salir el agarre por el lado que está abierto, ¿vale? Por el lado donde hay hueco de la mano. Si él me tiene aquí agarrado muy fuerte, yo no voy a poder abrir hacia afuera, ¿vale? Porque tiene toda la mano cerrado. Tengo que abrir siempre poniendo un tope y hacia adentro. Con lo cual, su manera de romper mi agarre es controlar mi muñeca y romper el brazo hacia adentro. Encima aquí estaríamos en mala situación porque él llega a una posición de control, ¿vale? Ya llega al cuerpo, con el brazo por debajo del mío. Entonces, manera de impedir que nos rompa el agarre, muchas veces cuando estamos aquí nos controla la mano y va a romper. Antes de que vaya a romper, yo pego su brazo a su tripa y empujo, ¿vale? ¿Por qué? Porque él aquí tiene el hueco, ahí rompe. Si yo le pego la mano a su cuerpo, ya no puede salir para allá, ¿vale? Ya está la presión contra él. Entonces sale para romper, meto presión. Y aprovecho este momento para la mano que tengo dentro, enrollarla, ¿vale? Nos miramos la hora, acordaos del detalle de ver la hora, la meto por debajo y ahora me veo la palma, ¿vale? Miro la hora, la enredo y me miro la palma. Y ahora desde este control, ¿vale? Él está notando, tiene el radio contra su radio, es muy incómodo. Puedo sacar la cabeza en caso de golpeo o puedo quedarme aquí pegadito, ¿vale? Da igual. Lo importante es que él aquí ya no se mueve. Nos sirve para moverle, nos va a seguir a donde nosotros vayamos, ¿vale? ¿Queremos llevarlo al suelo? Podemos llevarlo controlado poco a poco, metiendo presión, ahí a control, o si está muy duro arriba, lo que hago es aprovechar la gravedad. En vez de tirar de fuerza con mi abdomen, con mi cuerpo hacia abajo, lo que hago es encoger mis piernas y que la gravedad haga el trabajo. ¿Vale? La última opción, si se nos está resistiendo mucho, se nos pone muy duro arriba, yo simplemente doy un paso para adelante y encojo mis piernas. ¿Vale? Último, repetimos todo. Llegamos al control, nos busca la mano para romper. Cambio la dirección, en vez de pegar el brazo hacia mí, empujo su muñeca hacia su pecho. Y empujo, camino. Me miro la hora, miro la palma y ya de aquí lo controlo, ¿vale? Poco a poco, ponte un poco duro, ¿vale? Ahí, ¿vale? Bien pegadito al suelo. Y aquí ya tenéis muchísimas transiciones. Alex, que es mi maestro de Jiu-Jitsu, os puede decir miles, pero bueno, espalda, o llegamos a... planchamos. Este control me gusta mucho para defensa personal, metiendo el pecho, porque tengo controlados los dos ejes. Si intenta girar hacia mí, controlo esta, si intenta girar hacia allá, controlo el otro codo, ¿vale? Y no puede buscar manos a bolsillo. Perdona por la pregunta, que yo soy así. No. Te dije que te iba a preguntar, Paulino debe preguntar siempre. Aquí yo noto siempre que tengo más control, sobre todo porque puedo pegarme a él, y si mi codo y mi cuerpo está pegado a él le cuesta mucho meter esta presión. Si yo estoy separado, a él le va a costar menos
y ahí ya tendría que... Fíjate que yo pensaba que cuando estás aquí es más fácil que te haga este trabajo que cuando estás aquí. Claro, es que este control es muy bueno porque ahí ya no puede hacértelo tampoco. Ahí ya tienes rodilla y tú ya metes... Yo muchas veces pienso que cuando... A ver, Sí, idea, sí, cuando sí, meto sí. la mano aquí es cuando lo tengo desequilibrado. Si lo tengo recto me da miedo que me haga eso. Claro. Claro. No, eso es buenísimo, o sea, es muy buena pregunta. De hecho, aquí no solo trabajarla, pero para defensa personal me parece una opción increíble. La mano no puedo acercarme. Aquí yo lo que hago es siempre meto la cadera y subo mi hombro. ¿Vale? Aquí, incluso este control, porque aquí sí que Ahí, no puede meter presión. no puedo. ¿Vale? Tengo muy bien metido la cadera. No. Si me alejo, como tú dices, Pau, sería controlar ahí, eso sería perfecto, porque ahí sí que no puede... Correcto. Sí, Pero yo muchas joder. veces utilizo de aquí, que si quiero moverlo, lo que hago es que paso de ahí para moverlo, para bajarlo. Eso es perfecto. Y lo voy cambiando de ahí, depende de lo, Sí, sí, lo sí, que... es brutal. ¿Cómo lo ves eso? Yo lo veo genial, lo veo estupendo, sobre todo para lo que tú dices, porque desde aquí ya tienes golpeo, lo puedes mover, puedes controlar cabeza-brazo. A mí aquí me gusta muchísimo meter mucho la cadera. Si él mete el wizard y tengo la mano por ahí, yo lo que busco siempre es separo un momento y me pego mucho ahí. ¿Vale? Y ahora cambio la mano Ahora no puedo trabajar. hacia acá, meto un pequeño jalón. Y si se queda muy agarrado, Para pegarle sería mejor tenerlo arriba, ¿no? Para Sí. golpearle mejor arriba que aquí, ¿verdad? yo creo que para golpeo mejor la tuya, ¿eh? Mejor separado. Porque aquí tenemos mucho más recorrido, tanto para codo, yo creo, como para meter rodilla. Yo creo que es mucho mejor la tuya, Pau. Gracias. Ha hecho clic y ya está. Buenísimo, buenísimo. Y me gusta mucho, yo eso no lo había visto. No, no lo habíamos hecho, yo creo. Sí, saco. Lo que incluso controlo con la mano. Busca ahí. Y si hace el gesto me transiciona, ¿no? Claro, Si me cuelas, me puedo colar el eso, sí, sí, total. O metes la cabeza, claro. Sí, sí, no. Vale. Yo muchas veces cuando cojo la espalda, ¿vale? Me pongo atrás y en vez de coger aquí, me vengo más a este lado para que no me pueda romper la cara. ¿Cómo lo ves tú? perfecto. Eso antes lo hemos trabajado, yo creo, de cara a cuando cojo la espalda, el cambiar el agarre. Está muy delante, pam, Sí. el agarre y quiero trabajar. Más complicado. Eso es perfecto. Ahí a mí me encanta, Pau. Está más trabajarlo. Sí, a mí me encanta. A mí, sobre todo en la espalda, lo que me gusta es trabajar muy pegado. ¿Vale? ¿Separan los pies de él o no? No, me gusta trabajar más dentro de él. Sí, más cerradito. Aquí. ¿Es mejor pegado que separado? Para mí sí, para mí, ¿eh? O sea, al final cada uno tiene su... Pero a mí sí, porque aquí es verdad que si él controla el agarre y separa la cadera, yo ya estoy muy extendido, entonces ya me va a romper muy fácil el agarre. Sin embargo, si mis codos están más cerca a mi cadera, Vale, le puedes levantar. claro, más fácil de levantar. Vamos, ¿vale? Cuando tenemos el control de brazo exterior, generalmente lo que quiero que busquéis con el compañero también es darle un poco una buena reacción, ¿vale? No os quedéis tan laterales, ¿vale? Para que eso, luego vamos a trabajar al final el ataque a pierna, ¿vale? Si se nos quedan muy laterales cuando tenemos el brazo, ¿vale? Trabajar y cambiar del brazo a la pierna, ¿vale? Ahora lo voy a buscar un poco más enfrente mía, siempre las cabezas al mismo nivel. ¿Qué pasa? Voy a buscar la mano a la muñeca, ¿vale? Muchas veces, a lo mejor está muy fuerte y en vez de buscar meter la mano a la muñeca y romper, lo que busca es controlar simplemente con el brazo bloqueado. ¿Qué pasa? Que ahí me va a costar mucho pegarle el brazo a su cuerpo. Si él tiene el brazo bloqueado, ¿ves? Ya no voy a poder meter el brazo a su cuerpo. Él lo que está haciendo es controlar y bloquear la posición más que intentar romper, ¿vale? Si llegamos a en esta situación, el que él controla muy fuerte mi muñeca, ese agarre que esté fuerte, que hacerlo real, ¿vale? ¿Qué voy a buscar yo aquí? Voy a buscar este agarre, ¿vale? Eso es lo que quiero, que agarre fuerte, ¿vale? Que de verdad quiera controlar, porque lo que voy a buscar es un hueco. Voy a bajar mi nivel y voy a colarme por el hueco para controlar la espalda, ¿vale? Yo estoy aquí metiendo un poco de presión en el control. Vale, entonces voy a buscar el peso que él me está metiendo en mí para desaparecer en el hueco y controlar la espalda. Siempre muy importante la espalda recta, ¿vale? Sobre todo cuando vamos a estos controles. ¿Por qué? Porque si yo voy a buscar la espalda, abro, me meto, ahí tiene opciones de guillotina, me desestabiliza, me derriba. Repetimos. Estamos aquí, controla, pero ahora bloquea el brazo, yo no puedo echarlo contra él. Voy colocando mi cabecita aquí un poco, ¿vale? Ya me voy asomando. Ahí, empujo, me controla fuerte. Y muy importante, cuando abro, esta mano también actúa, ¿vale? Me le cargo un poco, me le cargo encima. Ahí, controla. Ahí, ¿vale? Aquí.
¿vale? Aquí, opciones, podemos levantar. O podemos directamente desde ahí pasar a la espalda. Si él está muy bajo, otro detalle, si está muy abajo, podemos o desestabilizar para que suba o clavar la rodilla. ¿Vale? Otra opción cuando nos colamos, llegar a la espalda y en vez de levantar, pasamos a la espalda. Ahí, ¿vale? Cambiamos el agarre a un ladito, hacemos una tijera con las piernas. Ahí, siempre muy pegados. ¿Vale? Vamos a probar esas opciones. ¿Una más? Sí, una más. Así la veo yo. Controlamos. Me gusta eso. Controla mi mano. Cambio de nivel. Siempre muy pegado. La cabeza es muy importante que esté activa aquí, ¿vale? Que mire hacia arriba. Si me quedo aquí, va a volver con el brazo al otro lado. Otra vez por delante de la cara. ¿Vale? Controlo aquí la... Empujo con la cabeza. Luego a la espalda. El agarre a un lado. ¿Vale? Aquí podemos hacer el básico, que sería bloquear el tobillo y luego subir. Yo prefiero girar, rotar las piernas, ¿vale? Hacer una tijera. La cabeza siempre detrás de su brazo para que no vuelva. Intenta volver con la mano hacia atrás. Ahí, 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 ¿ves? Mira hacia allá, mira hacia allá. Bien, y pegada, que no haya hueco. Esta mano ya puedes cerrarte. Ahí. ¿Vale? Y ahora la tijerita esa, ¿no? Vale, ahora pasa totalmente a la espalda. Vale, y ciérrate las manos. Vale, puedes cerrar aquí si quieres. Y ahora. Pero aquí en este momento... Si te cuesta esta no pasa nada. Ponle el tope y llévale de lado. Eso es. Vale, mira, sigue con este agarre mejor. Ahí. Vale. La otra mano arriba. Ahí. ¿Cuál vas a hacer? Que pongáis una posición un poco de pie ahí, ¿vale? Eso es, controla. Ahí. Tan abajo, más claro, arriba. si tú estuvieras muy abajo, como estabas, ¿vale? Aquí al final para mí también es fácil llegar a un control de cabeza. Ajá. ¿Vale? Que eso también, ahora lo vemos. Entonces, más... Eso es, más ahí, claro. Tú lo que quieres es la cabeza a la misma altura. Sí. Y esta pierna, cuidado, quítame de ahí. Eso es, ¿vale? Porque si la pierna está ahí, luego lo vais a ver. Ponme la pierna donde Puede estaba. ahí... Claro. Si la pierna está ahí, yo me olvido de la parte superior y voy a la pierna. ¿Vale? Porque es lo que me está regalando. ¿Vale? Quítame la pierna esa. Ahí, cabeza ahí en el hueco. Eso, ¿ves? Yo te estoy empujando y tú estás echando tu peso un poco en mí. Yo abro. ¿Vale? Es importante que al meternos para abajo yo le meta encima mía. ¿Vale? Te empuje para que quede ese pequeño vacío que te haga caer encima. Cógeme la espalda, Alex, y hazme... Un detalle importante de cara a entrenar, ¿vale? Para cuidar a los compañeros. Si en el caso de que haya un brazo pillado, ¿vale? Entrenando con los compañeros para cuidarnos y que no haya lesiones, siempre ir hacia el lado contrario al brazo que está pillado, ¿vale? Para que tenga un punto para poder quitar la caída. Y importante, cuando hagan la tijera y me tiren, ¿vale? No bloqueéis el codo, ¿vale? Que os podéis sacar el codo. Aquí lo importante es pegar el codo al suelo y cuando me tire, golpear, ¿vale? No busquéis esto, ¿vale? Cuidado con el brazo. Vale, me hace la tijera, tengo un brazo pillado, intentar hacerlo por ese lado. Ahí, ¿vale? Vamos a seguir con detalles. Vale, vamos a hacer un brazo rodado. No sé si habréis hecho brazo rodado y ponse onage, la técnica de meter el brazo por dentro. Cuando estamos en control de brazo exterior y buscamos la primera técnica que hemos hecho, en vez de ir a un jalón a espalda, ¿vale? El jalón, vamos a buscar un jalón cuando yo no noto dónde está su brazo, porque él puede estar metiéndose la mano al bolsillo. Yo estoy aquí, no noto el brazo, rápido voy a controlar los dos, ¿vale? Si el brazo está en contacto con mi cuerpo, ¿vale? Él puede estar en mi codo o en mi muñeca, sería lo más inteligente, ¿vale? Porque el codo, si me abre el codo, lo pega hacia su cuerpo, va a conseguir romper el agarre y llegar a el control que él quiere, ¿vale? Para llegar a un 50-50, ¿vale? O en mi muñeca, puede buscar lo mismo, muñeca, liberar y llegar a control, ¿vale? Con lo cual, cuando el brazo está en contacto con mi cuerpo y yo noto que voy a perder el control, lo suyo es que yo lo aguante, ¿vale? Fuerte, fuerte, intenta romper, Alex, ¿vale? Aguanto hasta el último momento. Ahora, si yo veo que ya va a romper el control y va a llegar él a un brazo por dentro, a una pala, que está en ventaja, yo aprovecho antes de que pase esto, ¿vale? Voy andando hacia atrás, coloco mi pierna derecha delante. Cuando él rompe, busco el paso, se adelanta, pie con pie y
¿vale? Es un paso en judo se utiliza muchísimo, ¿vale? Pie de adelante, se acerca el pie de atrás, ¿vale? El pie de bailarina y cambio. La cadera, ¿vale? Sin pivote de cadera. Ahí. Perdón. Estamos en el control. Él está buscando el brazo para romper. Ahí consigue romper. Si tiene la muñeca, otro detalle. Si tiene la muñeca, controla. Aquí tengo que romper hacia afuera, ¿vale? Porque es donde tiene el hueco del pulgar. Aquí no voy a poder romper. Ay, a lo loco. No voy a poder hacerla. Tengo que romper. ¿Vale? Más despacito. Controlo. Saco la cabeza. Alex está arriba, no quiere que le lleve al suelo. ¿Ves? Mira, mi pierna ya la coloco. Y aquí muy importante, el control del brazo. No hay mataleón ninguno, ¿vale? Porque tiene el brazo por debajo de mi axila. No le dejo sacar el brazo de ahí. Si yo pierdo ese control, ¿vale? No podemos perder ese control. Si alguien busca suelo, lo que va a buscar es intentar meter los ganchitos y controlar la espalda. Tengo que estar encima suya. Meto mi brazo por debajo de las piernas, importante debajo, no le regalo un crucifijo, ¿vale? Siempre el codo tocando el suelo y me doy la vuelta hacia sus piernas. Repetimos el último detalle. Una vez hemos llegado al suelo, importante ese control, activo mis piernas, brazo, toca suelo, nunca entre sus piernas. Y ahora me doy la vuelta por este lado. Quiero compartir algo contigo. Cada vez que viajo para grabar un seminario, cada vez que me siento frente a un maestro para una entrevista, siento que estoy presenciando algo irrepetible. Las artes marciales no son solo técnicas, son experiencias. Son años de disciplina, son historias que si no se registran, se pierden. Muchos de los maestros grandes, maestros que hemos grabado, han dedicado su vida entera a su arte. Y mi compromiso es que su conocimiento no desaparezca con el tiempo. Este canal no busca solo mostrar eventos, busca preservar legado, documentar historia viva, crear memoria. Pero hacerlo bien exige compromiso real. Viajar a otros países, cubrir eventos internacionales, invertir en producción, editar durante horas para que cada palabra tenga el respeto que merece. Nada de esto sería posible sin una comunidad que cree en el proyecto. Por eso hoy quiero invitarte a dar un paso más. Ser miembro no es simplemente apoyar un canal. Es apoyar la preservación de las artes marciales, es ayudar a que más documentales sean posibles, es permitir que más entrevistas exclusivas vean la luz. Si sientes que este trabajo tiene valor, si alguna historia te ha inspirado, si crees que este legado merece ser protegido, te invito a formar parte de este proyecto. Gracias por estar aquí. Gracias por caminar este camino conmigo. Ahí, quédate ahí. Cambia la cabeza, sácala por fuera y pega tu hombro con su hombro. No. Mira. No busques meter ahí la cabeza, ¿vale? Tú simplemente de aquí, mira. Hombro con hombro. Ahora incluso tú puedes forzarla para que salga por ahí. Cuando él rompe el agarre, lo voy a hacer muy despacio, ¿eh? Coge esta muñeca. Eso, ¿ves? Mira. Y aquí estiro el brazo, cuando él mete el control, te metes dentro, vale. baja la cadera y ya te envuelves en él. ¿Sabes? Empezar desde aquí si queréis. Vale. Entonces ahora saco hombro con hombro. ¿Para qué te tengo que intentar yo sacar? Un poquito, eso es. ¿Vale? Entonces ahora, él libera. Yo ya esta mano lo paso por aquí. Cuando él llega al control, fíjate, mira mi juego de pies. Me meto dentro suya, saco mi hombro y saco mi cadera. La cadera no se queda aquí, ¿vale? Mira mi culo cómo sale hacia el hueco. Ahí, ¿vale? Ahora intenta sacar este brazo de ahí. ¿Vale? Ahora porque es muy despacio, entonces él puede incluso levantarme, pero si lo hace rápido no le da tiempo a sacarlo, ¿vale? Cambia la cabeza de lado y pega hombro con hombro. Saca la cabeza por el otro lado y hombro con hombro. Eso es. Ahora mira. Ahora ella va a buscar esto, ¿vale? Ahora mira. Oye, qué guapo el tatuaje del BMW.
Vale, y ahora desde aquí, esta pierna adelante y los que... No, déjala, quédate arriba y ahora mira, pega la de atrás. Ahí, más cerca del pie. Y ahora saca la cadera entera por aquí. Eso, más, mete el hombro. Sigue, eso es, esta mano por encima del codo. Eso, y ya vas de rodillas. Para cuidarla con la caída. ¿Vale? Se puede hacer incluso muy despacito. Ella en cuanto saca el brazo, ¿ves? Saca por ahí, me meto dentro suya, el hombro sale mi cadera y aquí ya voy de rodillas. Se puede incluso por fuera, pero a mí me gusta aquí. Entonces aquí, cuando tú rompes el agarre del codo, por ejemplo, tiras del codo, ¿vale? Eso es lo que vas a buscar. Ahora yo, mira, con la mano aquí, lo que hago es, me abro un pequeño hueco para meter el codo, o sea, el hombro, perdón, y pego la pierna trasera. Y aquí ya me envuelvo en él. Muchas veces... Claro, nosotros intentamos un poco como hacer un drill, pero es más hacia adentro. Muchas veces te metes entero y aquí incluso meto mi pierna dentro suya. Claro. Es que cambia. Es envolverte dentro, totalmente. Eso es. Eso es. Cuidado. Sí. Muy importante que el control del codo, ¿vale? Para controlar esto, que estén siempre las dos manos por encima del codo. Porque si nos metemos dentro y no controlamos el codo, tira fuerte hacia arriba. ¿Vale? Sin embargo, cuando yo me enredo controlando el codo, ¿vale? Intenta sacar el brazo. ¿Vale? Ahí ya no saca. No tienes una pinza de la axila casi ahí. Aquí, pinza de la hostia, ¿ves? Aquí con el codo fuera tú puedes sacar el brazo. Sin embargo, si yo controlo el codo, es imposible, sí. ¿vale? Muy complicado. Sí, te saca el hombro casi, tienes que ir con él. Seguimos con las transiciones. Vale, otra reacción natural que tiene él, ¿vale? Cuando yo le tengo controlado un perfil del cuerpo, con el brazo exterior, es poner una mano en la cara e intentar sacar el brazo, ¿vale? Con todas sus fuerzas. Es un instinto muy natural. Y saca el brazo con todas sus fuerzas hacia arriba, ¿vale? Es poner un bloqueo y sacar el brazo. Por eso es muy importante siempre tener el brazo bien controlado. Aunque él me ponga el bloqueo en la cara y empuje todo lo fuerte, ¿vale? Yo tener ese control. Cuidado, defensa personal, en cuanto noto la mano en la cara, tenemos que ir ya para abajo. ¿Por qué? Porque si él pone la mano en la cara y está haciendo presión, muy fácil que él aproveche esa presión para socar el codo, ¿vale? Por ejemplo, si él le da ahí, codo a la cara, ¿vale? Entonces, deportivo, puedo quedarme aquí el tiempo que quiera, ¿vale? Si fuera lucha, jiu-jitsu, podemos quedarnos ahí hasta que hagamos algo. Si nos pasa de cara a defensa personal, en cuanto la mano toca la cara, yo ya tengo que controlar el codo por encima del huesito del codo, el tríceps, cambiar mi nivel para entrar a las piernas, ¿vale? Porque él está ejerciendo presión contra mí. En el momento que yo cambio mi nivel y pongo el bloqueo por encima del hueso del codo, va a crear un pequeño vacío, ¿vale? ¿Vale? Aquí, deportivo, puedo quedarme aquí un rato, no pasa nada, quiere sacarlo, cambio mi nivel. ¿Vale? A nivel deportivo podemos clavar la rodilla, podemos hacer una entrada a pierna clavando la rodilla, o si está muy arriba no hace falta que la clavemos. ¿Vale? Control. Eso sí, para levantar, muy importante que mi cadera esté abajo, ¿vale? Siempre las dos manos por debajo del culo, piso muy hacia adelante, cadera pegada. Repetimos. Control. Me pone la mano en la cara. Ubicado de defensa personal, rápido. No nos quedamos ahí ni un segundo. En cuanto noto la mano en la cara, ya estoy pasando a la espalda o a las piernas. Si es alguien mucho más pesado, en vez de ir a las piernas, de aquí subo a la espalda, ¿vale? Si tenéis controlado un perfil, se puede golpear desde atrás. Deportivo, puedo quedarme aquí un rato, cuando quiera. Pongo el bloqueo, importante el bloqueo aquí. Si lo hago aquí y retrae el codo, tiene defensa, ¿vale? Tengo que bloquear su brazo. Ahí. Espalda recta. Si levantáis al compañero para cuidarle para caer, la mano de fuera cambia por dentro y lo llevamos abajo con cuidado. Me tope. Ahí. ¿Vale? Cambio. Y lo controlo.